A continuación, tendremos la participación del doctor Adrián Vargas Arias, farmacéutico de la Universidad de Costa Rica. Tiene 15 años de experiencia en farmacia de comunidad. Ha sido, durante 8 años, docente en la Escuela de Farmacia de la Universidad Latina. Es especialista en marketing farmacéutico, máster en administración de empresas y máster en atención farmacéutica integral de la Universidad de Barcelona. Asimismo, contamos con la doctora Wendy Madrid Agüero, quien es licenciada en farmacia y máster en atención farmacéutica de la Universidad de Costa Rica. Es coordinadora del programa de atención farmacéutica del Servicio de Farmacia de la Clínica Dr. Carlos Durán de la Caja Costarricense Seguro Social. Además, es profesora universitaria y tutora de rotación clínica hospitalaria de la UNIBE y miembro de la Comisión de Información y Educación a Pacientes de la Caja Costarricense de Seguro Social. Le agradecemos que nos acompañen en este taller y compartir sus conocimientos. Bueno, buenos días. Un placer para el doctor Adrián Vargas y para mi persona estar con ustedes hoy acá. Vamos a movilizarnos acá abajo los dos porque sentimos que vamos a tener, al ser una parte de taller, necesitamos tener más interacción con ustedes, entonces nos facilita más el poder conversar y aportar, que es lo que buscamos con este taller. Se titula Abordaje en atención farmacéutica de un paciente visto desde la perspectiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es donde yo me desempeño, y desde la farmacia comunal privada, que es donde el doctor Vargas se desempeña. A pesar de que los dos estamos en campos laborales distintos y que tenemos realidades diferentes, tenemos algo en común los dos, que es lo que nos trae hoy acá, y es que trabajamos por el paciente, nos gusta trabajar con paciente y buscamos al final del día a día mejorar su calidad de vida. Entonces vamos a ver que aunque tenemos diferencias, tenemos mucho en común y es lo que queremos trabajar con ustedes. Ya los compañeros pues les dieron la indicación, ¿verdad? Que pudieran ir entrando a la página, que es donde vamos a ir desarrollando las preguntas. La idea de nosotros hoy es poder trabajar en forma interactiva con ustedes desde esa página, contrastar el abordaje de un paciente polimedicado en ambos ámbitos para ver cómo podemos actuar desde uno y otro para poder ir desarrollando el caso e ir logrando la solución que el paciente requiere. Brindar herramientas que pueden ser usadas en la práctica clínica diaria para abordar pacientes de todo tipo y demostrar que la atención farmacéutica es una práctica que puede realizarse desde cualquier entorno donde haya un farmacéutico. Siempre donde haya un farmacéutico, nosotros vamos a tener la posibilidad de trabajar con el paciente y poder ayudarlo donde nos desempeñemos, desde la parte clínica hasta la parte industrial, siempre podemos aportar y es lo que queremos ver. Les dejo el caso con el doctor Vargas. Bueno, chicos, buenos días. A los que no conozco, mucho gusto, Adrián Vargas. Bueno, como dice la doctora Wendy, realmente la idea de nosotros es que hoy esto sea interactivo. Entonces, la aplicación que ustedes están abriendo les va a permitir participar desde donde estén. Entonces, la idea es que participemos y que salgan bastantes comentarios al respecto. De igual manera, si alguien quiere hacer un aporte extra, perfecto, les pasamos el micrófono, no hay ningún problema. Y eso también permite que los compañeros que están conectados online también puedan participar propiamente del taller. Voy a presentar el caso clínico que se presentó propiamente en una farmacia comunidad. Van a ver la hoja de medicamentos que ahorita les voy a presentar. Está escrita, pasada en blanco, pero realmente eso fue una hoja que llegó el paciente que vamos a presentar ahorita, escrita a mano, con todos los medicamentos que él tomaba, ¿verdad? Y a la farmacia comunidad llegó a entregarle y preguntar una consulta que ya vamos a ver que nos está haciendo. El ambiente propio de cómo nos estamos comunicando con el paciente en comunidad sería ese. Y la doctora ahora, bueno, les va a comentar más o menos cómo sería en caso de que fuera una consulta o una interconsulta de atención farmacéutica en la caja. Tenemos un paciente masculino de 73 años. Dentro de los detalles de importancia está que el paciente, bueno, no es tabaquista, no tiene con antecedentes de hipertensión y diabetes mellitus a nivel familiar. Se presenta al servicio de atención farmacéutica en el caso de que fuera en la farmacia comunidad por interconsulta de medicina interna o, como les comento, se presenta en una farmacia donde ustedes están siendo regentes con una hojita con los siguientes medicamentos que vamos a ver a continuación. Dentro del motivo de la consulta, lo que comenta el paciente es que ha notado que últimamente ha tenido síntomas de fiebre superior a 38.5, calambres en las extremidades y un episodio de una convulsión que fue resuelto de manera satisfactoria, pero que obviamente eso le ha estado asustando.
Eso en los últimos días. Dentro de los antecedentes patológicos de importancia tenemos que es hipertenso, hipotiroidismo, dilipidemia, tiene trastorno depresivo mayor, una neuropatía periférica de recién diagnóstico, acaban de diagnosticársela, hiperplasia prostática benigna, estreñimiento y rinitis alérgica. Uno se podría asustar por todo lo que tiene el paciente, pero les voy a ser muy sinceros, esto es un paciente normal. O sea, esto es lo que llega todos los días, y a pesar de que el paciente le llega a ustedes a la consulta, a la farmacia de comunidad o a la caja, solo a retirar los medicamentos o lo que sea, esto es lo que padecen. Entonces, tenemos un paciente común, corriente, que llega a la farmacia con estas patologías y con esta hojita que vamos a ver. Sí les recomiendo, tómenle una foto, porfa, a la hoja, porque si no tendría que devolverme, y entonces ahí, entonces la hoja de medicamentos es la siguiente. Ok, bastante bonita, ¿verdad? Y bastante amplia. Tenemos entonces que tiene, y a la izquierda les pongo anotaciones, que igual eso es parte de la entrevista, que hay que hablar, interactuar con la persona. Entonces, dentro de lo que se le entrevista al paciente, tenemos esa información a mano izquierda, y vamos a irla detallando. Entonces, toma omeprazol, una en ayunas de 20 miligramos, y Eutirox, media tableta, todos los días en ayunas. Tiene muchos años de tomar esto, ya eso es algo que él toma y conoce que tiene que seguir tomando. Tenoxicam y acetaminofén se los envían para el dolor neuropático de recién diagnóstico. Estos medicamentos recién vienen iniciándose. Y el aceite mineral tiene estreñimiento a inicios de febrero del 2021. Empezó con estreñimiento, entonces le mandaron aceite mineral consumido vía oral. Gabapentina, tramadol, inicia en febrero de 2021 porque con lo que se le dio anteriormente, era el tenoxicam y el acetaminofén, no se estaba resolviendo la neuropatía. Entonces vamos, en la caja se maneja, estos son medicamentos prácticamente de la caja hasta aquí, se manejan, bueno, obviamente escalonados. Entonces se inicia con gabapentina y tramadol en el 2021, y este es el punto donde es importante tener presente que, como dijo la doctora, estamos en ámbitos diferentes, pero no podemos desligarnos, porque lo que está debajo de la raya y este medicamento no son de la caja, no son de la institución, y el paciente fue iniciado hace 22 días por el trastorno depresivo mayor con desvenlafaxina, y pues la misma consulta se le envió, bueno, por una consulta dermatológica de rinitis, una betametazolam con miconazol, metoclopramida y loratadina. Eso, un médico totalmente aparte del médico que lo está viendo, digamos, de control crónico en la caja, ¿verdad? Y como vemos los medicamentos que está haciendo en privado, entonces muy probablemente la mitad de sus patologías las está tratando en la caja, la otra mitad las está tratando en privado. Pero es un paciente que, como repetimos, está siendo visto en cualquiera de los dos ámbitos, y que a cualquiera de los dos nos puede estar llegando en cualquier momento. Entonces es importante ver que no nos podemos desligar, ¿verdad? De que si estamos en la caja solamente vamos a manejar el cuadro de la LOM, o que si estamos en privado no nos vamos a saber qué medicamentos son los de la LOM, porque realmente pues en esto hay que interactuar mucho con los pacientes. Y ya entonces empezamos a interactuar, y ahora sí queremos oírlos y saber de ustedes en esta parte. Como el doctor les decía, entran a la página, ahí está el código arriba. La primera pregunta que nosotros queremos hacer con ustedes, viendo todo lo que este paciente toma, todo lo que padece, ¿verdad? Y que llega donde nosotros, como dijo el doctor, ya sea que se presente directamente a la farmacia o llegue a través de una referencia médica, que es como generalmente llegan a través de la institución, ¿verdad? Primero el médico lo ve y nos lo envía, o llega el paciente directamente. ¿Cuáles problemas relacionados con medicamentos logran ustedes detectar específicamente en este paciente? Pueden poner todo lo que ustedes consideren, ¿verdad? Recordando la definición, por ejemplo, de problemas relacionados con medicamentos, que se maneja mucho en la parte de atención farmacéutica, que es toda aquella situación que podría estar influyendo, que el paciente está experimentando lo que nos reporta cuando llega donde nosotros. ¿Qué puede ser? Entonces, vean que todas las ideas que ustedes nos suban, ahí las vamos viendo. Nos están poniendo interacciones de medicamentos, eventos adversos, mayor presencia de eventos adversos porque es un paciente polimedicado, como vimos. Nuevamente interacciones, problemas de adherencia por la edad, que siempre es un punto a considerar, ¿verdad? En todos los pacientes. Polifarmacia. Muy bien. Todas las respuestas que ustedes nos están dando son muy válidas, todas. Falla terapéutica,
también es una opción que nos están brindando. Adherencia, interacciones. Ajá, apego al tratamiento. Excelente. El análisis que nos están haciendo, excelente con tan poco tiempo, ¿verdad? Y con tantos medicamentos y tantas patologías. Muy bien. Vemos unas respuestas más. El paciente puede tener muchos efectos por el olvido, ¿verdad? A considerar. Resistencia bacteriana eventualmente. Falla terapéutica. Más o menos vamos como por esa línea, ¿verdad? Para contarles un poquitito, ¿verdad? Lo que es la parte de la institución, que es donde yo me desempeño. Cuando estos pacientes nos llegan, ya sea por referencia, generalmente como les contaba, nosotros tenemos que tomar toda esta información y tenemos una ventaja que después vamos a ver un poquitito, es que tenemos acceso al expediente. Nosotros siempre vamos a tener un fallo ahí con la memoria del paciente, con la precisión, tal vez con la que se toman los medicamentos o con la que le mandan el tratamiento, porque una cosa es lo que le mandan y otra es lo que él toma, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una ventaja a la hora de poder valorar un posible PRM. Pero en este momento vamos a analizar el PRM principal que se encontró en este caso específicamente, sin dejar de lado los demás, ¿verdad? Porque también se va a tener que trabajar mucho de adherencia, se tiene que trabajar polifarmacia, se tiene que trabajar todo lo que es problemas de dosificación, de uso de tratamiento, o sea, todos se deben trabajar. Pero para el caso, le vamos a dar énfasis a uno que ustedes mencionaron mucho y que está muy, muy bien, que es lo que es específicamente la interacción de medicamentos. Ese es el que vamos a desarrollar, como les digo, sin dejar de lado todos los demás que también eventualmente se van a presentar en este paciente y que debemos considerar a futuro. Correcto, como dice la doctora, efectivamente, dentro de lo principal la queja, porque acordémonos que también aquí es importante qué es lo que, no solo lo que le preocupa al profesional de farmacia, o sea, a nosotros, cuando estamos abordando al paciente, sino qué le preocupa al paciente, ¿verdad? Y el paciente llega quejándose de un evento adverso, que yo creo que ahí está claro al inicio, que se está produciendo, y él lo que quiere es que le resolvamos eso. Si le logramos resolver eso y además tratamos de reducir medicamentos, manejamos la polifarmacia, de prescripción de algunos medicamentos, logramos tratar la parte de adherencia, pues es un beneficio global, ¿verdad? Pero sí es importante también acordarnos que siempre pues tenemos que enfocarnos mucho también en lo que el paciente nos está consultando para darle énfasis a eso y que él se sienta involucrado en el proceso, ¿verdad? Porque si no al final se nos va a perder si empezamos a hablar de adherencia y lo que le importa es que tiene fiebre, tiene calambres y que se convulsionó hace una semana. Vamos a hablar primero de la parte de la interacción medicamentosa. Para eso pueden buscar, dentro de ellas está la página drugs.com. Entonces ahí hay una opción de interacciones, de chequeo de interacciones que pueden utilizar y vamos a ir colocando y ahí vamos a ir analizando cuáles son, se los vamos a ir comentando para valorar no solamente qué podemos hacer, sino obviamente también tener en cuenta todo el entorno global en el que se está manejando este paciente. Entonces, vemos que dentro de las respuestas que tenemos actualmente, mientras ustedes sigan buscando, o sea, y ahí las vamos colocando, se detecta una interacción con tramadol. Importante, porfa, si pueden poner tramadol con qué o como las están poniendo los compañeros para ir evaluándolas y ver prioridad y demás, qué podría estar llegando a pasar. Sí, tramadol, eutirox y omeprazol, esto por el asunto de que tienen que tomarse en ayunas y esto es súper, o sea, común. El hecho de que tengamos que tomar 2 medicamentos en ayunas, aquí la prioridad, cualquier cosa, y bueno, que la doctora también ahí cuando trabaja con los pacientes, la prioridad siempre es Eutirox, entonces él es el que tiene que tomarse en ayunas de primero, eso sí hay que dejárselo claro al paciente. Por la parte de la absorción, este medicamento es de muy baja absorción, y bueno, tenemos la principal, gabapentina contramal, con efecto depresor del sistema nervioso central. Esta es una interacción que se califica como grave, y más aún cuando tenemos un adulto mayor, como el que tenemos ahorita. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, que este paciente al tener estos 2 medicamentos es muy probable que vaya a tener una interacción de este tipo, donde aunque él no se queje de eso, es un riesgo en que en cualquier momento se nos caiga, se nos golpee, se nos fracture. Entonces, no solamente, y aquí también es importante tener claro, que no solamente es la detección, sino ir pensando en qué podemos hacer para resolverla, ¿verdad? Porque no solamente es, mira, tiene esta interacción, sino ahora sí,
¿qué hacemos para mejorar este cuadro que el paciente está presentando? Entonces, una de las principales y de las mayores es esa que tenemos ahí, gabapentina con tramadol. Pristicometoxoplamida, la desvenlafaxina con la metoclopramida produce, de hecho hay otro más por ahí que creo que, no sé si ya lo pusieron, junto con esa combinación pristic-metoclopramida y hay uno más, que es el tramadol. Los tres medicamentos en conjunto pueden llegar a producir lo que se llama y se conoce como síndrome serotoninérgico. ¿Ok? Porque los tres medicamentos tienen efectos sobre la serotonina directamente. Y de hecho, cuando nos vamos a los que ya llevaron Toxi o la van a llevar, o incluso en la parte de farma, nos acordamos de que el síndrome serotoninérgico produce calambres, produce aumento de la temperatura, y si no se controla, empieza a producir convulsiones. Tenemos que por ahí va el asunto de la queja del paciente, ¿verdad? Entonces ya ahí vamos detectando que tenemos un paciente al cual le tenemos que intervenir esa medicación, ¿verdad? De lo que es la venlafaxina, el antidepresivo, de lo que es el tramadol, que es para el control del dolor, y de lo que sería la metoclopramida, que si ustedes se acuerdan y lo ven, esta es aguda, pero que obviamente eso terminó como de empujar al paciente hacia un cuadro agudo de síndrome serotoninérgico. Y aquí sí les voy a preguntar, ya terminando eso, y enfocándonos en esa queja, para después pasar a las otras, tal vez rápidamente a las otras, ¿qué proponen para este caso, donde tenemos una interacción de este tipo, y donde ya se está viendo que clínicamente hay algo en el paciente, ¿verdad? Porque hasta aquí muy bien, detectamos esto, pero ¿qué hacemos? Cuéntenos, ¿cómo pueden ponerlo aquí mismo también? O si alguien quiere levantar la mano y colaborar por acá, ¿qué podemos hacer para que este paciente nos pueda resolver? ¿O qué propuestas podemos dar en ese sentido? ¿Escuchan propuestas? ¿Le quitamos todo? Le decimos al paciente, no se tome ni la tramal, ni se tome la Pristic, ni se tome, bueno, la metoclopramida ya se la terminó probablemente de aquí a ese momento, ¿verdad? Pero le decimos que ya no tome eso y que siga deprimido y que siga con dolor. Ahí es donde entra el juego, ¿verdad? Y esta es la parte donde nosotros como farmacéuticos entramos a generar el criterio de qué es bueno, qué no es tan bueno y qué podemos hacer en este caso. Les propongo por ejemplo, una posible solución. ¿Consideran ustedes, y por ahí también están poniendo, consideran ustedes que el abordaje de dolor está bien? O sea, había que llegar hasta darle tramadol, o más bien se empezó de atrás para arriba cuando es un dolor neuropático, y que con gabapentina puede que solamente la gabapentina en dosis buena, adecuada, se controla a ese paciente, sin tener que meterle el tramadol extra que estaba ya de por sí pues prácticamente desde el inicio de la terapia. Podría ser una opción, entonces, dejar de lado el tramadol y probar si con solamente la gabapentina, que es para dolor neuropático, manejamos a ese paciente bien. Obviamente, y aquí también es muy importante tener claro, que estas intervenciones se hacen en conjunto y en equipo con el médico, ¿verdad? No es que yo agarro al paciente y le digo, no, deje de tomarse eso y me cuenta cómo le va. Tenemos que siempre estar en comunicación con el médico tratante, y en el caso de la farmacia de comunidad, eso es un asunto que vamos a ver ahorita que podría ser un poco más complicado porque a veces cuesta contactar al médico, ¿verdad? Entonces, la vía de comunicación muchas veces es el paciente. Pues, dígale al doctor que pasó esto, dígale al doctor que está pasando esto, que en la farmacia le comentaron, o le hacemos un escrito, una carta o un correo para el médico presentando la situación y las posibles soluciones. ¿Por qué? Porque nosotros en comunidad sí es un poquito, y eso sí lo podemos decir abiertamente, más complicado a veces la comunicación directa con los médicos, más, si por ejemplo están en la caja solamente, o si cuesta que contesten los números de teléfono a veces, ¿verdad? Entonces, esa podría ser una potencial solución. Disminuir la potencia del analgésico, sí, o sea, ir quitando, de hecho la solución que podríamos ver es esa, tratar de mejorar un poco la parte de analgesia, sin tocar el antidepresivo, porque sabemos que pues, está deprimido el paciente y no se lo podemos pues, eliminar, y con eso el cuadro clínico del paciente actualmente va a resolver. De ahí para atrás, los eventos adversos que ustedes acaban de ver por ahí, que también colocaron, por ejemplo, lo que es que el tramadol también le está produciendo estreñimiento, por ejemplo, también se va a ir resolviendo, ¿verdad? Entonces, vean que una sola intervención ya podemos hacer que varias cosas que vienen en cadena vayan resolviéndose, y eso es importante también tenerlo claro. Hay medicamentos aprobados para depresión y dolor neuropático como duloxetina, que pueden tratar ambos padecimientos con un solo medicamento, ¿correcto? Entonces se puede hacer
esa intervención o esa recomendación de hacer el viraje a un antidepresivo dual, bueno, de venlafaxina también es dual, solo que los estudios de duloxetina son más concluyentes, entonces hablar con el médico que pruebe con duloxetina, y como dice el compañero por ahí, matamos dos pájaros del mismo tiro. ¿Ok? Esa es otra alternativa totalmente válida. Y nos quitamos el riesgo de caída por el sueño que puede producir una gabapentina. Buscar alternativas de tratamiento, eso por ahí vamos con el asunto. Loratadina, ajá, sí, eso es lo del síndrome serotonérgico. Bueno, yo creo que ya nos hicimos expertos en buscar interacciones y ver cómo solucionamos el asunto, ¿verdad? Vean que, otra vez repito, esto es un paciente normal, ¿verdad? No se asusten porque esto es lo que pasa en la calle. Lo único es que muchos no se acercan, y eso también es importante, muchos no se acercan a consultar. Pero claro, si usted se convulsionó y tiene fiebre y tiene calambres, más de uno se asusta. Y como eso sí, hay que reforzarlo, pero sí es cierto, el farmacéutico es como el profesional de la salud más al alcance, a él es al que van a acudir en el momento en que tengan todos estos problemas. Y si nosotros cuando vemos esto nada más nos quedamos parados y decimos, no sé, vaya donde el doctor, y pues el ciclo se va a seguir, ¿verdad?, repitiendo y no es la idea. Okay. Siguiendo con esta línea, ya viendo todas las propuestas que ustedes han hecho, muy buenas para resolver este caso, ¿qué soluciones se plantean desde el ámbito de la farmacia institucional? Recordemos que en la caja tenemos los farmacéuticos que trabajar basados en el expediente digital y trabajamos muy ligados, que es una ventaja que estaba mencionando el doctor, con el médico. ¿Por qué? Porque lo tenemos ahí. Entonces nosotros trabajamos, por ejemplo, en la Carlos Durán, que es donde yo me estoy trabajando ahorita, y los médicos son los mismos y tenemos ahí muy accesible el poder conversar con ellos. Entonces, ¿cuál es nuestra solución? Analizar al paciente, ver los problemas, encontrar, ¿verdad?, la posible causa, buscar las posibles soluciones, que fueron lo que ustedes hicieron. Bueno, ¿qué se puede hacer? Aumentar esto, bajar esto, cambiar esto y proponerlo al médico. Eso siempre ha sido un trabajo en equipo y tiene que ser un trabajo en equipo porque nosotros no tenemos potestad de modificar tratamientos. Nosotros no podemos decirle al paciente suspenda esto, cambie esto, súbale la dosis, sino que tiene que ser una valoración previa del médico. Podemos hacer mucho y aportar mucho, sí. Vean que el análisis del tratamiento, generalmente el médico a nivel institucional analiza el tratamiento que él envía, ¿verdad? Porque el paciente lo ven muchos médicos y muchos especialistas, y tenemos pacientes que lo ve el cardiólogo de la caja, el cardiólogo privado y el cardiólogo que es amigo del nieto, ¿verdad? Que también lo ve. Entonces, el cardiólogo de la caja va a ver lo que él mandó. Él no sabe o no se entera de qué es lo que el paciente compró después de su consulta, o no sabe qué fue lo que el paciente le recomendaron después. Pero cuando llegan de nosotros con una muy buena entrevista clínica, sí podemos ver todo, que es una ventaja que tenemos desde la farmacia. Porque uno le pregunta al paciente, ¿qué le mandan? Todos, ¿verdad? El que lo ve acá, el que lo ve en el hospital, el que lo vio a nivel privado, lo que usted se compró solito que nadie le recomendó, más lo que usted usa natural, ¿verdad? Todo. Entonces nosotros podemos tener un combo de todos los medicamentos y detectar muy rápidamente todas estas cosas, interacciones, dosis de medicamentos iguales, dosis aumentadas o disminuidas por el paciente, porque tiende a tener más confianza para decirme, le voy a decir la verdad, yo al cardiólogo le digo que me tomo 2, pero en realidad solo me tomo 1 porque no me alcanza para comprar 60, solo me puedo tomar 1, aunque él me manda 2. Entonces tenemos una cercanía y una empatía que nos permite, ¿verdad?, poder hacer una valoración más integral. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Un trabajo, muy bien lo que dice ahí, multidisciplinario. Yo les recomiendo al médico, basado en todo lo que ustedes analizaron y lo que vimos, puede hacer esto, ¿verdad? Cambie esto, haga esto, solucione, y el médico, basado en las recomendaciones, pues nos va a tomar la decisión en conjunto con el paciente de lo que es lo que él necesita y que es lo mejor. Entonces, a nivel institucional tenemos esa cercanía, ¿verdad?, con el profesional en medicina. Incluso, qué rico sería, ¿verdad?, que pudiéramos tener tanta cercanía también con los profesionales a nivel privado, tanto farmacéuticos como médicos, para poder dar estas recomendaciones y poder trabajar en conjunto con el paciente.
Entonces, es una ventaja que podemos hacer desde los PRM. Lo acepta siempre el médico prescriptor, ¿verdad? El que le toque pues valorar el caso. Generalmente sí. Las nuevas generaciones de profesionales vienen muy marcada el trabajo en equipo, ¿verdad? Y aceptan muy bien las recomendaciones del farmacéutico. A nivel institucional, los colegas han trabajado muchísimo en posicionarse con los médicos, con todos los profesionales en salud, y las recomendaciones son aceptadas, les puedo decir que casi en el 100% de los casos, a menos, ¿verdad?, que haya una situación que pues amerite que no se pueda, son muy bien aceptadas, y es un trabajo en equipo muy enriquecedor, porque ellos nos retroalimentan y nosotros los retroalimentamos. Entonces, a nivel institucional, sí se podría llegar a una solución muy, muy positiva con lo que es el paciente, hacer el cambio, hacer la modificación y poder mejorar la calidad de vida de este paciente. ¿Qué fortalezas? Las que comentamos entonces. Si yo trabajo a nivel institucional, ¿cuáles son mis principales fortalezas con este paciente? Entonces, que ya mencionamos, trabajo en equipo, que ya lo habían comentado en la anterior. ¿Qué otra cosa creen ustedes que puede haber a nivel de caja? Los que han tenido experiencia de trabajar a nivel de caja en cualquier ámbito, ¿qué más? Hay acceso, mucho acceso a poder identificar interacciones porque tenemos acceso al expediente digital, que es una gran ventaja que se tiene. Como decimos, había mucha comunicación con el médico, principalmente si son de la misma institución, ¿verdad? Empatía. Generalmente los que trabajamos en esta parte es porque nos gusta, entonces tenemos mucha posibilidad de interaccionar con el paciente está ligado a nosotros, siempre va a llegar a la misma clínica, al mismo EVAIS o al mismo hospital. Entonces es una población que tenemos capturada ahí, por decirlo también. Un expediente clínico muy detallado, nos forman mucho a nivel institucional en lo que es la atención a paciente. Entonces ya nos están también metiendo ese chip de lo importante que es trabajar con paciente. Hay más posibilidad de trabajar con el equipo. A veces es el médico, pero a veces es el odontólogo, a veces es el microbiólogo, ¿verdad? A veces es hasta la enfermera. Entonces hay mucho acceso al equipo de salud que generalmente ve a ese paciente. Entonces nos da muchas fortalezas que podemos trabajar para poder solucionar. Eso es una gran ventaja. Entonces, el que le gusta, el que quiere y el que realmente investiga y se capacita, logramos de verdad solucionarle muchos problemas al paciente. Ahora viene la otra parte. También tenemos muchas debilidades, ¿verdad? Por lo mismo, tenemos que continuar con estos procesos de mejoramiento. ¿Qué debilidades? Ubicándonos en el ambiente de la caja, ¿qué debilidades podríamos encontrar que nos dificultaran poder lograr este trabajo? Ajá. Muy bien. Ajá. Muy bien. Van muy, muy bien en esa parte. Hay muchos aspectos que también nos dificultan. Primero, lo que ustedes decían, tiempo. A veces uno quisiera tener más tiempo con el paciente y de pronto lo que tenemos es una atención en la ventana muy rápida, porque ustedes han visto las listas y cualquiera que haya ido a la caja ha visto las filas que hay en las farmacias, ¿verdad? Entonces, este tiempo de poder atender a cada paciente o poder interaccionar con el paciente es una barrera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Captar pacientes muy específicos y poder trabajar solo con ellos. No podemos trabajar con una gran población. Entonces, si el paciente, como decía el doctor, no preguntó, no reportó, ni le contó a nadie lo que está experimentando, nosotros no lo detectamos nunca, nunca nos llegó. ¿Qué más podemos ver? Puede ser que haya falta de conocimiento o que el colega de pronto no sea lo que le gusta, le tocó. En una farmacia trabajan 5, 9, 12 colegas de farmacia y de pronto a mí me encanta y yo me tiro de cabeza por el paciente, ¿verdad? Y busco y reviso, pero le llegó en la noche. Tal vez a él no le gusta tanto o no tiene tanto tiempo para poder atenderlo porque llega en la noche. Eso podría ser un factor. De pronto no fue una consulta tan exhaustiva como debió haber sido. Los pacientes a veces se acostumbran a que en la institución los atiendan de una forma precipitada. Entonces,
ya llegan como indispuestos, no colaboran, no se sienten cómodos, llegan de una vez pensando que el profesional es como todos, ¿verdad? Como todo funcionario público, todo lo va a hacer a lo loco, ¿verdad? Y esa es la parte donde nosotros estas debilidades las tenemos que tomar y empezar a trabajar. Empezar a crear en el paciente confianza, que llegue, que pregunte, que sepa que siempre va a haber alguien que lo va a atender, que va a haber tiempo y que nosotros a veces podemos marcar la diferencia con el profesional de medicina. El médico en la caja tiene 15 minutos para ver un paciente. Ubíquense usted un paciente de 73 años con esa polifarmacia, ¿verdad? Y ese montón de problemas. Si el paciente le cuesta sentarse y caminar, en lo que abrió la puerta y se sentó, pasaron 5 minutos. En lo que el médico abrió todos los medicamentos que habían en el expediente, sin contar los que el paciente le tiene que contar que toma. 5 minutos, 10 minutos, dependiendo de lo que el paciente dure hablando. Ya, esa fue toda la consulta. 15 minutos en solo medio ver al paciente. Que ese es el aporte que nosotros le damos. Nosotros podemos dedicar más tiempo, investigar, y precisamente ese es el valor agregado. Aportarle ese tiempo y esa calidad para que el paciente y el médico puedan resolver en conjunto todos los problemas que se presentan. Sí se puede. ¿Qué tenemos que hacer? Gustarnos, atender pacientes. Tenemos que estudiar muchísimo, y ahora el doctor también les va a contar, estudiar muchísimo, investigar, usar todas las herramientas que tenemos de información y sobre todo querer preocuparnos por el paciente. Que la institución tiene sus debilidades, montones, que tenemos muchos frenos, ¿verdad? Que nos impiden hacer muchas cosas, pero también si queremos podemos hacer muchísimo más. Entonces vean que sí se puede abordar un paciente que viene desde comunal, que viene de la institución y que podemos lograr, ¿verdad? Resolver un problema que se presente que le afecta su calidad de vida. Vamos a ver, porque la misma pregunta, las soluciones pueden ser diferentes, o pueden ser iguales, pero en el ámbito privado sí tenemos algo que tener presente cuando vamos a valorar un paciente, y es, a diferencia, bueno, y la doctora lo acaba de comentar, por ejemplo, tenemos algo que no nos podemos desligar, y es la parte comercial, porque todo el mundo sabe que en una farmacia de comunidad, si no vende, no sobrevive, y si no tenemos cómo vender, no tienen cómo pagarnos, y si no nos pagan, pues nos despiden, ¿verdad? O sea, todo va ligado. Entonces, hay que saber muy bien cómo abordar a un paciente en farmacia de comunidad de este tipo para brindar un buen servicio, que la persona se sienta que se le está ayudando, porque eso al final permite dar un abordaje y permite dar que el paciente se sienta compenetrado y que vuelva a la farmacia. La verdad es que esa es la manera en que tal vez uno podría vender esta manera de abordar a un paciente, porque muchas veces incluso, y les va a pasar cuando ustedes estén en su práctica, le dicen, doctor, pero es que usted está durando mucho con ese paciente y tiene 4 atrás en fila. Y yo, sí, claro, tengo 4 en fila, pero este me va a comprar 40, 50 mil colones porque le estoy recomendando y ayudando con su medicación, ¿verdad? Entonces, es tratar de ver cómo llegar a una negociación, porque otra vez, y yo creo que en esto sí coinciden la caja y la institución privada, el tiempo con el paciente a veces es muy corto. O sea, imagínense lo que es estar en una cadena, no voy a decir nombres de cadenas, pero una cadena de precio bajo, por ejemplo, donde usted está con 2 recetas, con una llamada de teléfono, con el paciente con este paciente que acabamos de ver enfrente, el dependiente preguntándole una dosis y después por ahí un inyectable en fila. Entonces, si usted como profesional no logra canalizar o enfocar la manera correcta de abordar al paciente, al final no, por tratar de hacer muchas cosas no hace nada, ¿verdad? Y es algo que también tenemos que tener claro, y es la parte de la priorización del tiempo y saber cuánto tiempo puedo darle a un paciente, o perfectamente este señor me va a tomar mucho tiempo. Bueno, hagamos una cosa, me llevo su medicación, que bueno, les voy a comentar, por ahí fue el asunto, yo me llevé, por eso es que estaba pasado en blanco, yo me llevé su medicación, me llevo su contacto, y más adelante, porque siempre, bueno, depende de la farmacia, va a haber periodos de tiempo donde ya va a estar un poquito más flojo en el asunto, me siento a ver qué puedo hacer, qué no puedo hacer y cómo solucionar el asunto. Pero eso sí, de una vez, por eso quería hacer como la acotación para que la doctora acaba de comentar lo del tiempo, que es algo importante. Formación, sí, hay que formarse, no quedarse con solo lo que estamos ahorita aprendiendo en la universidad. Yo siempre se los digo a los chicos que les doy clases, o sea, ustedes salen con el 10%, poniéndole mucho de lo que uno aprende, lo demás uno lo aprende en la calle,
y lo demás uno lo aprende si sigue estudiando. El profesional lo hace uno mismo se hace formándose en lo que a uno le gusta, y si a usted le gusta atender pacientes, si a usted le gusta tratar con los pacientes, formarse en atención farmacéutica para poder abordarlos de manera adecuada, tiene que ser una de las fortalezas. Capacitación, ya lo están diciendo, hablar con el médico, sí, o sea, y hablar con el médico de manera asertiva, que a veces cuesta, que a veces le sacan a uno de quicio, se lo digo por experiencia, o a veces incluso ni siquiera se presenta el médico con la oportunidad de hablar, ¿verdad? Entonces, buscar el canal adecuado. Hay médicos que no les gusta que usted los llame, pero un WhatsApp les encanta, o al revés, no les gustan los mensajes, pero sí que los llamen. Hay maneras de interactuar con los profesionales para que puedan ponerle la atención al debido caso al paciente, porque acordémonos de algo, yo creo que todo el mundo, todos los que estamos aquí tenemos muy claro que si vamos a hacer esta intervención es por el paciente, nada más, ¿verdad? No es simple y sencillamente, si hay un objetivo de venta en la parte privada, eso viene por añadidura, veámoslo así, también es algo que quiero que se lleven. Si ustedes hacen bien las cosas y tratan de abordar un paciente de manera adecuada, las ventas vienen por añadidura y que les tienen metas y que la gente empiece, ustedes van a ver que este señor va a seguir viniendo y el que sigue después, si usted lo trató, va a seguir viniendo, y entonces eso hace que todo se pueda cumplir y que ustedes también estén en un entorno donde les permita desarrollar la atención farmacéutica de manera adecuada. Atención más personal con el paciente, ¿sí? Seguimiento farmacoterapéutico. Ese tema del seguimiento farmacoterapéutico, yo mismo varias veces, uno mismo se lo pregunta, ¿será que se puede? Y sí, sí se puede. Es que no tenemos que hacer un DAER con un paciente para poder hacerle un seguimiento, ¿verdad? No tenemos que hacer todos los pasos del DAER para poder por lo menos tener claro, vean que con este paciente, con solamente lo que apuntamos, ya sabemos qué toma, y si ese paciente vuelve, ya sabemos que si le agregaron algo, podemos revisar y podemos preguntarle, o sea, simplemente preguntar, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue con lo que le comentó el doctor? ¿Le quitó algo? Ah, sí, me quitó el tramal, ah, súper bien. ¿Y cómo se ha sentido? Ah, genial. Ese tipo de seguimiento no necesita, como les digo, el proceso estructurado total, digamos, y permite que el paciente, pues, o que el paciente se sienta ayudado por nosotros. Disminuir mejores medicamentos en la parte pública, en la parte privada versus, bueno, en la parte pública sí y no, ¿verdad? Todo depende también de lo que el paciente esté consumiendo, porque acordémonos que, pues, aquí vimos que es un mix de medicamentos, o sea, tenemos un mix privado con público, los medicamentos privados hay de todas las calidades habidas y por haber, y también tenemos que tener claro que, a pesar de que sí pueden haber mejores medicamentos, el que le estés produciendo el problema incluso no necesariamente es el medicamento de marca o el mejor, puede que sea uno de los que se está usando, incluso de la institución, como estábamos viendo, que de hecho ese tamal era en gotas, el tramadol, y era de la caja. Entonces hay que ver que la calidad de los medicamentos sí tiene algún fondo o trasfondo, pero realmente podemos verlo más amplio hacia el global de todo lo que toma el paciente. Entonces, soluciones planteadas, yo creo que cada uno, y esto es algo que también llevémonos el mensaje, este caso no se resuelve de una sola manera, se resuelve individualmente cada uno de ustedes con lo que quieran resolver. O sea, pero lo que sí quisiera que se lleven es que le entren a estos casos, que le pregunten al paciente, que interactúen con ellos y que no se conviertan en el farmacéutico que está sentado y que no atiende a nadie a menos que lo llamen, o el peor aún, el que solo está ahí para cobrar y hacer recargas de teléfono, ¿verdad? O sea, no. O sea, necesitamos que nos vean, que nos sientan, que la gente diga, mira, este doctor vale la pena preguntarle porque me está poniendo atención, y pues eso hace la diferencia en privado y también en público. O sea, la verdad es que es cómo aborda uno al paciente. Fortalezas de la parte privada. Ahí pusieron unas anteriormente, pongamos unas más o que ustedes consideren para el abordaje de un paciente polimedicado, porque la verdad, la gran mayoría de ellos van a llegar así. La cercanía, cada esquina hay una farmacia, ¿verdad? Entonces eso para el paciente. Ahora, el paciente cree que es necesario ir a la farmacia para preguntar por esto, y ese es el asunto, ¿verdad? Porque hay 10 farmacias en San José Centro, a todas llegar a este paciente, o a todas pensará que es adecuado ir a preguntar. Eso no lo sabemos, y eso solo se logra con educación al paciente, o sea, hacerle ver que nosotros somos la persona indicada para estos problemas. Una mayor confianza, sí, o sea, eso sí, si somos el farmacéutico del pueblo, como dicen, ¿verdad?
sea, usted es el que está en la farmacia, tiene 5, 10 años de estar ahí, ya usted tiene la confianza con el paciente y el paciente le confía a usted todos sus padecimientos y perfectamente es más fácil entrarle a un paciente que le tenemos la confianza ganada. Más atención personalizada, correcto. Es un poco más rápido en comparación a la caja. Un poco más de tiempo, todo depende, ¿verdad? Esa parte del tiempo, como les digo, es muy relativa a donde trabajemos, pero que se puede sacar el tiempo, y esto sí es algo sí importante, o sea, que se puede sacar, se saca, ¿verdad? Eso es lo importante. Incluso, les comento una situación, ahorita hay cadenas de farmacias que están teniendo ya sus call center con chats de WhatsApp y con esto y lo otro, y ahí hay un regente, y esa persona tiene que, o sea, si se convierte en una persona que solamente está para vender, pues al final termina siendo un dependiente más caro, y ¿verdad? Eso es lo que no queremos. Pero si esa persona que está en ese chat de WhatsApp, por una patología, la que sea, hay una consulta y se resuelve con una recomendación extra al medicamento, ya eso hace la diferencia, ¿verdad? Entonces vean que no necesariamente tengo que tener 2 horas, 1 hora y media con el paciente, sino que ustedes, siempre que vayan a decirle algo al paciente, denle ese plus, ¿verdad? No es uno cada 8 horas. No, tómese una cada 8 horas con el estómago lleno para que no le caiga pesado, si fuera un antibiótico que se puede tomar con el estómago lleno. Tómeselo en ayunas, si fuera el inhibidor de bomba de protones, o sea, ese plus que ustedes le puedan dar hace la diferencia. Y al final, eso es lo que hace que la persona le gane confianza, o sea, que ustedes se puedan ganar la confianza de esa persona. Y finalmente las debilidades, y aquí es curioso, vean cómo salen rapidísimo, porque de hecho eso es lo que antes iba a comentar con la doctora, que curiosamente duraron más poniendo fortalezas, pero cuando pusieron debilidades, tiraron como llenaron la pantalla en 2 minutos, ¿verdad? Entonces, es algo que yo creo que está claro que en la parte, no solo de la atención farmacéutica, sino el entorno de la farmacia como tal, tiene muchas debilidades en las cuales hay que trabajar, y yo creo que el hecho de que ustedes estén aquí reunidos, 80 personas, 80 futuros farmacéuticos, hace que por lo menos veamos que hay un futuro prometedor en ese sentido, ¿verdad? O sea, que hay cosas que se pueden mejorar, sí, hay cosas que se pueden cambiar, sí, pero tiene que venir de cada uno de nosotros. Bueno, vamos a ver, debilidades y la competencia entre cadenas o entre farmacia independiente, farmacia, ¿cómo se llama?, de cadena, eso está y no lo podemos quitar. Tratemos de diferenciarnos independientemente de dónde estemos, como les comento. Precios, costos, el tema del precio, bueno, eso es para hacer un simposio completo solo de eso, pero si bien el precio es una diferencia o es algo, acuérdense que esto es como cuando ustedes dan un servicio. Si ustedes dan un servicio y la gente lo dan bien, pues ustedes pagan por el servicio. Entonces, quitar el precio de medio es algo que realmente, hasta cierto punto, para que el paciente le pueda creer a uno la confianza, es algo que uno puede buscar, y la idea es esa, ¿verdad? Que el paciente no vea que yo voy a ir a la farmacia de precio bajo por pagar, y que entonces ahí no me van a dar un mejor precio, pero no me van a resolver mi duda, ¿verdad? O sea, que al final podamos, independientemente de donde estemos, poder hacernos ver como profesionales en farmacia que somos. Vamos a ver, priorizar las ventas, sí, eso va a pasar siempre. Presión por las ventas. La parte comercial que les comentaba siempre va a estar, pero yo creo que ya les di una idea más o menos de cómo solucionar eso, ¿verdad? O sea, todo va ligado, y realmente si ustedes logran hacer ese clic con los pacientes, ellos van a regresar, ellos van a seguir viniendo. Incluso si ustedes se dan cuenta, y eso cuando estén en la calle trabajando, ustedes se van de vacaciones y entonces cuando regresan me dicen, es que el doctor viene, que dicho que usted vino porque la semana pasada usted no estaba. O sea, hay mucha gente que le dice eso a uno y me dice, mira, o sea, ya hay una relación, o ya hay algo que el paciente tiene con uno que le permite a uno poder estar tranquilo de que está haciendo bien las cosas, y que, como les digo, si ustedes hacen bien las cosas, las ventas se dan por añadidura. Bueno, ya vamos cerrando entonces este caso. Ya vimos que sí podemos salvar al paciente desde la comunidad, desde la caja, todo es querer. Ahora, ¿qué proponen para mejorar la adherencia a este paciente y su medicación? ¿Qué nos propondrían? ¿Qué le dirían a este paciente? Comunicación clara, punto principal, ¿verdad? Un pastillero personalizado, hay muchas opciones ahorita por dicha en el mercado y a nivel institucional para que el paciente use lo que mejor le funcione. Horarios,
ver las barreras que el paciente tenga. No entramos en tanto detalle, pero también tenemos que tomar en cuenta redes de apoyo, familia, etcétera, ¿verdad? Comunicación con los familiares, que es lo que estamos comentando, horarios, alarmas. Hay pacientes muy tecnológicos de todas las edades que las alarmas son su salvación. Información, escucha activa, etiquetados en el empaque, incentivos en el etiquetado y empaque, educar, pastilleros, una explicación muy sencilla. Vean todas las propuestas que ustedes nos hicieron en segundos, ¿verdad? Todas importantísimas y válidas. ¿Cuál es la mejor? La que ustedes con el paciente, en la conversación, en la entrevista, decidan qué es lo mejor. Y siempre tener claro, la primera no es la única. Nosotros hemos hecho pastilleros hermosos, de colores, preciosos, dibujos, llega el paciente y dice, no me sirvió nada. Y duró una semana haciéndose, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor opción? La que el paciente y ustedes como profesionales negocien, prueben, y siempre puede haber un error, una mejora y un constante cambio. Involucrar a todos, familiares, amigos, ¿verdad? Conocidos del paciente, que él permita, también funciona muy bien. Ahí para cerrar con esto de lo que podría hacerse, en privado también se puede hacer todo esto, en realidad, de una vez tenerlo claro. Pastilleros se pueden hacer, pastilleros se venden en la farmacia, o sea, vamos a ver, todo tiene su ligue, ¿verdad? Incluso ahorita hay compañías que permiten traer lo que son las SPDs y hay empresas que están detrás de ¿cómo se llama?, de patrocinar o de conseguir que las cadenas de farmacias involucren a lo que son las dosis unitarias como un servicio extra, y entonces vean que realmente ya incluso hasta la industria farmacéutica se está tirando a ver que la adherencia es algo bueno, y eso es algo que les digo yo también desde otro ámbito en el cual yo me desempeño, que ya están viendo que la adherencia es algo que, veámoslo desde un entorno otra vez comercial, la adherencia genera ventas. Y eso es algo que también ustedes pueden vender, o que ustedes pueden darle a hacer ver a sus jefes cuando lleguen a las farmacias y demás. O sea, poder potenciar la adherencia hace que el paciente compre más veces el medicamento, eso genera más ventas, mientras más pacientes adherentes yo tenga en mi farmacia, ya yo tengo una base de pacientes que todos los meses me van a llegar a comprar. O sea, todo eso ayuda, ¿verdad? Entonces, vean que realmente todo esto se puede hacer y al final el beneficiado va a terminar siendo en última instancia el paciente como tal. Y lo que ponen por ahí de educar, otra vez, eso yo creo que es el mensaje tal vez que quiero que también se lleven, es que educar al paciente no es que tenemos que sentarnos 45 minutos a hablar con él. O sea, perfectamente una frase, 2 frases que le demos al final de cuando terminamos de resolverle el problema, hace que el paciente lleve una educación adecuada y que realmente entienda que sus problemas de salud pueden ser tratados de una mejor manera. Aquí les ponemos una frase que al final colocamos, que la atención farmacéutica se puede ejecutar desde cualquier ámbito y es pilar fundamental de nuestra profesión. Debemos de defenderla y ejercerla con toda propiedad. O sea, esto solo nosotros como farmacéuticos lo hacemos, es una especialidad farmacéutica, nadie más la hace. Entonces, no la dejemos ni en el olvido, ni la dejemos solo para el ámbito institucional, sino que cada día haya más profesionales especializados en esto, porque al final el único beneficiado siempre va a terminar siendo el paciente. Les dejamos un espacio para consultas, sean en vivo, sean por la aplicación, como quieran, y pues muchísimas gracias de parte de nosotros dos. Tenía una preguntita. ¿A nivel institucional poseen algún tipo de procedimiento o metodología específica para hacer conciliación de la medicación? ¿O es básicamente a través de una entrevista? Te cuento que a nivel institucional, como todo es tan normado y tan reglamentizado, ¿verdad? Todo, sí hay como específicamente entrevistas estructuradas, no basadas mucho en el DADER para todas, digamos, para los pacientes, pero muy tropicalizados a lo que es la caja, ¿verdad? Considerando tiempo, tipo de paciente, etcétera. Entonces sí existen entrevistas ya estructuradas. Que permiten ser una guía como para ir viendo y guiando al paciente en las respuestas y permitiendo que se pueda como tomar todos los detalles y que no se nos escape nada. Entonces, sí existen, quedan a criterio también mucho del farmacéutico cuándo las utiliza y cómo las utiliza, dependiendo de la patología del paciente, el tiempo y los recursos que disponga, pero sí tiene una guía, digamos, específica para poder ir
haciendo toda esta revisión de tratamientos, patologías, etcétera, que permite llegar, digamos, más rápido al problema que el paciente podría presentar. Listo. ¿Alguna otra consulta, chicos? Vamos leyendo comentarios. Si no, excelente presentación, me gusta que fuera interactiva. Espero que les haya gustado eso también, que hayan podido interactuar. ¿Alguien más? Por ahí, el doctor. Tal vez mencionar dónde pueden formarse en atención farmacéutica, dónde pueden encontrar ese nicho. Para formarnos en atención, hay muchas opciones ahorita por dicha, ¿verdad? Nosotros, bueno, lo que es a nivel de caja, sí nos dan mucha capacitación en el tema, ¿verdad? A los farmacéuticos que se desarrollan en esta área constantemente están dando charlas, capacitaciones, herramientas, etcétera, que permiten también fortalecer mucho al que no pueda llevar una formación, digamos, ya a nivel educativo propiamente como una maestría o algo así. Entonces sí hay mucha capacitación interna para que podamos todos trabajar de una forma muy unificada. Yo les puedo contar, bueno, que a nivel de la UCR ellos tienen su maestría también, que está constantemente pues en reapertura y en trabajo, y el doctor también les puede contar de otras opciones que hay a nivel también internacional que son muy buenas y que también nos fortalecen mucho en este tema. Sí, a nivel internacional, bueno, como dice la doctora, está la parte de la UCR, que tiene su maestría académica acá, pero también está, bueno, hay varios programas, está la maestría de atención farmacéutica de la Universidad de Barcelona, bueno, donde yo estudié y varios colegas hemos estudiado. Valencia también tiene, incluso ya, si no es en España, o que España a nivel, bueno, vamos a ver, iberoamericano, ¿verdad? Que es como el que lleva la batuta. En otras latitudes, hablemos de Inglaterra, también tiene sus especialidades. Ellos le dicen, bueno, pharmaceutical care, pero al final termina siendo, va por la misma línea, ¿verdad? Entonces, realmente no necesariamente tiene que ser una maestría, como dice, también hay cursos, o sea, cursos específicos que se abren y donde uno puede estar desenfocado y aprender, porque al final es eso, ¿verdad? Como vimos ahí, la formación es lo más importante, y si tal vez no tenemos el chance de sacar una maestría completa, por lo menos llevar cursos nos permite estar día a día sabiendo cómo abordar este tipo o este perfil de pacientes. También para agregarles, chicos, el Colegio de Farmacéuticos también ha hecho un esfuerzo muy grande para ayudarnos a fortalecer estos temas. Entonces, ellos constantemente están haciendo capacitaciones, cursos gratuitos, incluso sobre atención farmacéutica, patologías específicas. Entonces, si nosotros estamos interesados y buscamos, hay muchas opciones muy buenas y eso nos permite fortalecernos más y estudiar todos los días, leer, investigar, eso también nos facilita mucho el trabajo con el paciente y la interacción con los médicos y profesionales de salud. Doctor, aquí hay una consulta, dice, ¿cuál ha sido el peor caso de polimedicación que hayan tratado? Son varios, pero bueno, me gusta de la caja primero y después les cuento varios de... Uy, bueno, han sido muchos, pero sí les puedo mencionar que de los más complejos, sobre todo por la parte de adherencia, ¿verdad? Y no tanto por los tratamientos, sino por la adherencia, es cuando nos ha tocado pacientes, por ejemplo, que llevan antirretrovirales, que llevan medicamentos para tuberculosis, que aparte de eso, y es un caso que nos pasó, es diabético, es hipertenso, VIH, tiene TB y hipotiroideo, dislipidemia, que es una consecuencia del tratamiento antirretroviral, y aparte de eso se le descubrió un cáncer. Entonces, fue un paciente muy complejo, ¿verdad? Porque tenía muchas patologías muy complicadas y aparte de eso, lograr la adherencia, pues es difícil cuando tienen tantos diagnósticos tan difíciles. Ese es uno de los casos más recientes que recuerdo que sí fue muy complejo y de hecho todavía estamos trabajando con él en mucha la parte de aceptación de enfermedades, adherencia al tratamiento y prevención de efectos adversos por los tratamientos. Sí, de hecho, desde el ámbito privado también, y además les comento, no crean que es, otra vez, estos pacientes no solo llegan a la caja, o sea, llegan a la farmacia privada sí, miles de veces. Llega un paciente, y me acuerdo de uno tomando antirretrovirales, ¿verdad? Y que tras de eso ya le acaban de uno de los antirretrovirales de dislipidemia, entonces le agregaron el de la dislipidemia y ya estaba deprimido porque no le la carga viral le iba subiendo. Bueno, realmente al final
ese paciente sí tuvo, calculo pudo haber sido unos 10 medicamentos, 10, 15 medicamentos entre lo privado y lo público que estaba tomando, donde otra vez la adherencia es complicada, porque sí, más aún cuando ya empiezan, por ejemplo, con la parte de antirretrovirales, a ver, que la doctora no me deja mentir, a ver que empieza a generar algún tipo de resistencia, entonces como que se empiezan a desmotivar, ¿verdad? Y empiezan a decir que para qué me voy a tomar esto si no me está sirviendo, y a veces incluso no lo dicen en la consulta, se lo llegan a decir a uno en privado, y uno ahí es donde tiene que empezar a ver cómo hace para que el paciente siga con su terapia, porque digo, uno sabe muy bien que perfectamente en cualquier momento deja de tomar no solo el antirretroviral, sino todo, y pues es una bomba de tiempo, ¿verdad? Entonces, ese es uno que me acuerdo que sí, que tenía VIH y que estaba tomando entre 10 y 15 medicamentos entre todo. Entonces, sí se presentan en privado también ese tipo de casos. No sé si ahí habría alguna otra, bueno, una muy buena manera dinámica de tratar. Muchas gracias.